queridas y queridos oyentes, soy Inoa Hernández y les doy la bienvenida al podcast Aquelarre Lunar, un espacio de análisis, discusión, pensamiento crítico y divulgación en el que damos voz a las mujeres que día con día enriquecemos con nuestro talento, compromiso y pasión a la sociedad, la que lamentablemente muchas veces, diría que demasiadas, no nos da el reconocimiento que merecemos y nos hemos ganado. No alargaré más esta introducción para que sean Ariadna Solís y Manu Garrot los conductores de Aquelarre Lunar, los que nos guíen en el programa. Estamos hoy en un nuevo programa de Aquelarre Lunar. Está conmigo mi compañera Ariadna Solís. ¿Cómo estás, Ariadna? Hola, Manuel, encantada de estar una vez más aquí y súper emocionada porque hoy tenemos a nuestra primera invitada. Es nuestra madrina de Aquelarre Lunar. Así es. Estamos por empezar a hablar con la bióloga Victoria Domínguez Katzin, una súper especialista en el tema del virus del papiloma humano, que ya nos platicarás. Victoria, pues bienvenida, de verdad, como dice, eres nuestra madrina. Muchas gracias, Manu, Ariadna, que de verdad me siento súper honrada. Estoy muy emocionada y muy contenta por la invitación y bueno, más porque me toca arrancar con este proyecto que está padrísimo. Y cuando me lo platicaron desde el principio me pareció algo súper interesante, valioso, emocionante, motivador, conmovedor, bueno, un montón de cosas que espero que sea todo un éxito. Pues ojalá que sí, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos. A mí me gustaría que nos platiques un poco a qué te dedicas, actualmente. Ok, bueno, es un poco raro, podría yo decir que hago muchas cosas actualmente. Soy, como lo dijiste hace unos segundos, soy bióloga de profesión. Estudié en la UNAM, en la FES Iztacala, y después me fui especializando, hice un par de posgrados, una maestría, un doctorado en biología molecular y genética. Mi especialización fue en virus de papiloma humano, efectivamente, en cómo trabaja el virus, en cómo se replica, en por qué causa a veces cáncer, por qué no, que es un mundo súper interesante. Pero actualmente no hago nada de investigación. Hice investigación durante unos 15 años más o menos, pero ahora trabajo como mamá porque tengo un chiquito de casi 10 años, pero ahora me dedico más bien como a la medicina alternativa. Esa es la realidad. Hoy por hoy mi enfoque está más bien como en la medicina alternativa, en la medicina bioenergética, y entonces, bueno, ya iremos platicando de cómo, porque también tuve un laboratorio de diagnóstico molecular que funcionó durante casi 10 años. Me tocó la etapa de la pandemia de COVID-19 y entonces, bueno, ahí también hacíamos diagnóstico de COVID. Entonces he pasado como por muchas etapas, también tuve una etapa de docencia, pero hoy estoy muy enfocada en esta parte. Encantada de escuchar tu carrera, Victoria. Quisiera hacerte algunas preguntas porque escucho que has pasado por un montón de facetas, por así decirlo, y una faceta súper importante que es la de mamá, que ahora vamos a platicar un poco de ello. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu transformación para ahora dedicarte más a la medicina bioenergética? ¿Fue bioenergética? Sí. Sí, realmente déjame decir algo, porque sí es sorprendente, has pasado de estudiante de alto nivel, pasaste por empresaria, y ahora, además de esta medicina, dijiste, tengo un niño de 10 años, que es algo que hemos platicado y tú nos platicarás el problema o la dificultad de conciliar el desarrollo profesional y personal con la maternidad. Cuéntanos. Sí, fíjense que fue algo muy interesante. Cuando yo terminé el doctorado, fue cuando me embaracé. Estaba yo terminando el doctorado y fue cuando me embaracé, y al mismo tiempo yo ya era docente en una preparatoria, que fue una etapa preciosa. La verdad es que mi etapa de docente con chicos de 17 años fue hermosa, fue de las mejores etapas de mi vida, puedo decirlo así, hasta el momento. Y en esa época yo decidí, y aquí es para empezar a contestar un poco su pregunta.
Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo decidí en ese momento que iba a dejar mi trabajo y que iba a pausar mi doctorado, porque yo todavía no me graduaba, estaba terminando los experimentos, había que escribir un artículo, había que publicarlo, hacer una tesis, etc. Okay. Y el día que me enteré dije, tengo que tomar varias decisiones, y yo decidí que iba a renunciar a mi trabajo que amaba profundamente. Entonces, cuando terminó el ciclo escolar, porque yo me enteré en febrero, todavía faltaban varios meses para que yo tuviera a Amílcar. Entonces dije, bueno, tengo tiempo de terminar el ciclo escolar y entonces ahí renunciar. ¿Por qué renuncié? Porque efectivamente yo sabía que implicaba una cantidad de trabajo y de esfuerzo el ser profesora, ¿no? Yo me entregaba totalmente a mis alumnos, preparaba mis clases, sus exámenes, calificaba sus trabajos, o sea, era para mí algo súper apasionante. Y al mismo tiempo yo soñaba con ser mamá, entonces sabía que quería darle el 2000% de entrega a mi hijo o hija, ¿no? En ese momento no sabía qué era. Sí es difícil porque no estamos acostumbrados como sociedad a crear tribus o comunidades o redes de apoyo. Yo hasta después de que nació Amílcar y después de que tuve depresión postparto fue cuando empecé porque también tuve una faceta de hacerme cargo de una clínica para la parte de apoyo a la maternidad, ¿no? Dulas, psicólogas, asesoras de lactancia, porque la realidad es que no sabemos, cuando nos embarazamos, la mayoría de las mujeres no sabemos de qué se trata este asunto. Entonces, yo dije, tengo que dejarlo todo para dedicarme al 2000% a mi hijo. Hoy les puedo decir que pienso diferente. Yo creo que teniendo una red de apoyo, teniendo a los asesores correctos, teniendo a los especialistas correctos, uno puede alternar entre su vida de mujer, entre su vida profesional y entre su vida de mamá, pero yo hace 10 años no lo sabía. Entonces lo dejé todo por mi hijo, por mi embarazo, por mi maternidad. Y sí, tengo que reconocerlo, jamás me he arrepentido de tener a mi hijo, al contrario, pero sí tengo que reconocer que fue a costa de mi vida como mujer y de mi vida profesional, ¿no? Yo dejé el doctorado, lo pausé, después ya lo terminé, pero sí dejé eso, dejé la docencia, dejé muchas cosas, ¿no? Entonces para mí sí fue muy difícil, me costó una depresión. A final de cuentas esos momentos me hicieron crecer muchísimo, porque eso me permitió ayudar a otras mujeres en esta clínica y ayudarles para que ellas no vivieran lo que a mí me tocó vivir. Hoy ya es muy diferente. Hoy con mi hijo, que es súper independiente y que me ayuda muchísimo, bueno, les puedo decir que ahorita estoy hasta estudiando, arranqué la semana pasada una maestría en psicoanálisis. Entonces, hoy creo que tengo más capacidad para repartir prudentemente mi tiempo, ¿no? Y de una manera un poquito más equilibrada. Oye, Victoria, quisiera preguntarte acerca de la depresión postparto que viviste. Me imagino que eso fue lo que te llevó a formar tu clínica y me gustaría muchísimo que me contaras un poquito más al respecto, porque no sé si sabes, pero yo también soy dula y soy asesora en lactancia y estudié como partera profesional, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría mucho escuchar cómo navegaste la depresión postparto, ¿no? ¿Cuáles fueron tus herramientas más valiosas? Y cómo eso te pudo llevar a formar la clínica. No sé si todavía exista. Sí, fíjate, Edna, que yo la viví te lo voy a decir así como lo sentí y como lo he trabajado con mi terapeuta, como lo trabajé durante mucho tiempo con mi terapeuta, lo viví en un mar de tormenta. Así fue como lo viví. Yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba pasando. Si bien me preparé muchísimo para que el nacimiento de mi hijo fuera lo más hermoso y lo más natural posible, me preparé para él, pero nunca me preparé para mí. Me preparé para que él estuviera sano, comía yo súper sano, procuraba hacer ejercicio, iba a mis visitas con mi médico cada mes, me hacía mis estudios, me enfoqué mucho en él, en que él estuviera bien, pero yo me abandoné y yo creo que es lo que nos pasa a muchas mujeres. Nos
nos abandonamos por completo y nos entregamos a lo que creemos que toca. Entonces, cuando mi hijo nació, lo mismo. O sea, yo tenía que forzosamente, que también me costó mucho trabajo ahorita que mencionas lo de la lactancia, lo de la dula y partera y demás, yo no pude lactar los primeros 2 meses y eso también propició la depresión. Pero ¿saben? Como bióloga, yo en mi cabeza tenía una creencia de es que las mujeres nacemos sabiendo hacer eso, y no es cierto, no es verdad eso. Entonces yo me obligaba, y casi que obligaba a la pobre criatura a amamantarlo, y pues él no quería, ¿no? Pero también no quería, y hoy lo entiendo, ahora que hago medicina alternativa, entiendo que el flujo energético no era el correcto. O sea, yo quería darle de comer una energía que para él no, o sea, era como, no, gracias, de eso no, porque yo estaba muy frustrada. Viene la depresión, la verdad es que yo no me di cuenta que era depresión hasta un año después, cuando atravesé este año terrible en mi vida, de mucha frustración, de mucho dolor, de mucha soledad, lo viví sola, ¿no? Porque ni el papá de mi hijo, ni mi familia, o sea, como que yo siempre he sido la fuerte. Entonces, todo está bien, todo está maravilloso, qué bonito es ser mamá, y entonces yo me encerraba en el baño a llorar, ¿no? Y que nadie me viera sufrir, llorar, frustrarme, enojarme, no. O sea, eso no podía pasar en mi vida. Entonces, después de un año que me doy cuenta que las cosas no están funcionando, ni como mamá, ni como pareja, ni como mujer, decido arrancar un proceso terapéutico, y ahí es cuando me dicen, es que tuviste depresión posparto y todavía vienes acarreando depresión posparto un año después de la vida de mi hijo. Yo creo que has mencionado varios puntos importantes. Uno que me brinca es, me preparé para darle lo mejor a mi hijo. Me imagino también como pareja, pero te dejaste en segundo plano. Y eso me pone en la mente que no solamente la sociedad deja a las mujeres en un segundo plano, sino que en muchas ocasiones las mismas mujeres asumen un rol que las coloca ahí. No me preparé, no me cuidé, y bueno, y te enfrentaste a algo que, como dijiste, parece ser que vienen ya programadas, pero no, no es cierto. Sí, y es muy cierto lo que dices, Manu. O sea, creo que la sociedad nos deja en un segundo plano, en un tercero o en un quinto, pero porque nosotras así lo percibimos. Si nosotras como mujeres nos colocamos en nuestro lugar, y como hombres, o sea, no quiero nada más hablar de las mujeres somos primero, no. Creo que como individuos, independientemente del género, debemos entender que siempre debemos estar nosotros en primer lugar, para poder después establecer prioridades. Así es como lo entiendo hoy. Si yo no estoy bien, si yo no soy mi prioridad en mi vida, yo no puedo funcionar en ningún otro aspecto. No puedo ser una buena mamá, no puedo ser buena pareja, no puedo ser una buena profesionista, no puedo ser buena amiga, no puedo ser buena hija, porque yo soy mi prioridad. Yo me tengo que hacer cargo de mí. En primer lugar, soy el humano del que yo soy responsable. Nadie más es responsable de mí. Sí, claro. Pero como estamos en una sociedad en donde las mujeres debemos, y lo digo entre comillas, deberíamos de sufrir, o sea, si no sufres, no eres buena mamá. Así es. Si no te sacrificas, no eres buena mamá. Totalmente. Si no comes frío, si no te tomas el café frío, si no duermes 1 hora al día, entonces no eres una buena madre. Porque las buenas madres somos aquellas que nos sacrificamos. Son mártires. Y así funciona. Somos mártires, efectivamente. Entonces hay que sacrificarlo todo. Sí. Todo, si es necesario la vida. Las madres dan la vida por sus hijos. Toda esta serie de creencias que parecerían, pues es que es lo común, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con las costumbres y con la cultura latina. Sí, totalmente. No conozco. Totalmente, ¿no? Creo que es una cuestión súper latina. Más allá de lo que sepamos de otras culturas, lo que nos llega. Yo he acompañado mujeres europeas, por ejemplo, ¿no? O mujeres
incluso hasta un poquito más lejos, más asiáticas, ¿no? Que por alguna razón están en México y están atravesando por este periodo perinatal y necesitan un acompañamiento y tienen totalmente otra mentalidad en cuanto a la maternidad. Incluso me han buscado como diciendo, el gobierno de mi país me paga por tener una dula posparto durante los 40 días. Entonces, pues yo te voy a pagar para que estés aquí conmigo 40 días. Y eso me parece sorprendente porque a mí me buscan mucho en la urgencia, en la ya estoy pasando por esto, ya tengo una obstrucción en el conducto mamario o ya tengo depresión posparto desde hace 6 meses, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, Victoria, que tú estuviste un año, y me identifico porque a mí me pasó muy similar, estuviste un año con depresión posparto sin saberlo o sí sabiéndolo, pero en un lugar de no reconocimiento porque tenemos esto por delante del sacrificio y de las mamás fuertes y tenemos que ser luchonas y estar ahí. Y después vino tu diagnóstico. Qué fortuna que vino un diagnóstico, porque muchas mujeres simplemente no tienen el diagnóstico y no saben por lo que pasaron. Y entonces me imagino que en ese año posparto, si no hubo un diagnóstico, no pudiste tener acceso, por ejemplo, a un antidepresivo, ¿no? Que muchas mujeres tienen miedo de tomar antidepresivos en la lactancia. Y bueno, después iniciaste tu proceso terapéutico. Cuéntanos un poquito de ese momento de transición hacia la terapia, ¿no? Porque es súper importante y no lo tenemos tan normalizado. Y fíjate que yo cuando empecé la terapia, yo nunca había tomado terapia en mi vida, ¿no? Y tuve a mi hijo a los 33. Entonces, que es algo que yo hoy digo, la terapia es canasta básica, o sea, es como sí, claro, ir al dentista, es como llevar al niño al pediatra, es como ir al ginecólogo, es como, o sea, el psicólogo, la terapia, la que tú quieras, la vertiente que tú quieras, pero todos deberíamos de tomar terapia, ¿no? Para no llegar a estos momentos de crisis, para no llegar a un momento de presentar una depresión, una psicosis, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo decido empezar a tomar la terapia, insisto, fue porque dije, algo no está bien, o sea, esta no soy yo y esto ya no es normal, ¿no? Entonces, empiezo a tomar un proceso de psicoanálisis, una terapia de psicoanálisis. Mi terapeuta hace el diagnóstico y me dijo, ok, pues hay altos índices de que atravesaste por una depresión posparto y pues vamos a trabajarlo, ¿no? Sumado a que yo ya tenía pues problemas también de pareja, ¿no? Obviamente después de un año de depresión y de ser mamá sin entender bien cómo se trataba el asunto de ser mamá. Y cuando yo empiezo a tomar terapia, yo creo que como a los 2 meses, pronto, fue rápido, a los 2-3 meses, wow, qué cambio. Me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas que detonaron esa depresión, que no tenían nada que ver con el nacimiento de mi hijo y tenían todo que ver, ¿no? Que pues es ahí en donde te das cuenta. Definitivamente la maternidad, la paternidad, la crianza detonan o le ponen más luz a tus demonios, o sea, iluminan todo eso que no estaba bien acomodado en tu ser, porque todos somos luces y sombras, ¿no? Y eso está bien. El problema es que cuando los demonios están escondidos y están esperando alimentarse de lo primero que les avientas, vienen estos momentos tan críticos. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de dónde viene todo esto y de dónde viene todo el malestar, hay un cambio muy importante y es ese momento de salir y de reencontrarme conmigo, que ha sido un proceso de muchos años. Yo sigo en un proceso de psicoanálisis todavía. Ahí es cuando nace el deseo de poner este laboratorio de diagnóstico, que ya se venía gestando desde antes, pero se alinean ahí los planetas para que se pueda dar, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene esta etapa en donde yo era ya mamá y ahora emprendedora. Y entonces un reto más, ¿no? Que fue un reto muy bonito. La verdad es que fue una etapa también muy linda, porque cuando uno es emprendedor, pues tiene su tiempo, ¿no? O sea, tiene su tiempo perfecto. Entonces,
Me vino muy bien, la verdad es que me vino muy bien. Yo quería regresar al ámbito laboral, pero no quería sacrificar tiempo con mi hijo, entonces el emprender en algo nuevo me ayudó como a empezar a equilibrar estas dos etapas, ¿no? De trabajar, pero de estar con mi hijo pues el 70% del tiempo. La verdad es que, mira, más allá de lo que viviste, lo que vivió Ariana y lo que viven, pues yo creo que la mayoría de las mujeres, muchas de ellas en silencio y sin darse cuenta, aquí está la parte que nos corresponde también a los hombres. O sea, yo quiero pensar que una pareja cercana tiene que darse cuenta que algo está ocurriendo, que su mujer la está pasando mal. Digo, el otro día hablamos de una película, Ariana y yo, que ya les recomendaremos, y la mujer vuelve el marido de viaje de negocios y se queja de que duerme en hoteles. Y le dice ella, duermes toda la noche. Yo llevo 5 días sin bañarme. Entonces, hay una parte de correspondencia y por eso este programa también para buscar una apertura y abrir las ventanas, que lo dijo Ariana el otro día, y que entre luz y que entre aire y que nos ilumine a hombres y a mujeres de que esto no puede continuar así. Sí, qué bueno que lo comentas, Manu, porque es muy cierto. Y tengo dos posturas. La postura de que nadie voltea a ver al papá, y eso también es una realidad. Cuando la mujer está embarazada, el foco está en la mujer, ¿no? Qué bonita, está embarazada, hay que cuidarle. Nadie le pregunta al papá cómo le estás pasando, ¿estás asustado? ¿Tienes miedo? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus angustias? No nada más tienes que ser proveedor. O sea, como que el papel del papá, y también quiero hacer mención que es un tema de usos y costumbres latinas, porque no me dejará mentir, en Europa tienen, ellos tienen permiso de paternidad 3 meses. Así es. Aquí les dan 5 días, ¿no? Entonces, la figura del padre también está descolocada en nuestra sociedad. Tú eres el proveedor, tú traes dinero a la casa, pero eso por fuera, ¿no? Eso es lo que ve la sociedad. Él tiene que llevar el dinero a la casa. Pero dentro de la familia, en esta triada de papá, mamá, bebé, el papel del padre es tan importante, es trascendental para la pareja. O sea, ustedes lo dijeron ahorita muy bien. Tú te vas al trabajo, sí, te estás poniendo una friega, pero tú te tomaste el café caliente, cuate. A ti te dio tiempo de ir al gimnasio. Saliste a la calle. Tú platicaste con adultos y tuviste una conversación inteligente o no, pero por lo menos ya te reíste, te bañaste, te rasuraste, te pusiste perfume. Aquí en la casa, Chaparro, no hemos hecho nada de eso, ¿no? Claro. Sí, no conocemos el perfume desde hace meses. Yo tuve una vez una mujer que me habló llorando una noche y me contó que estaba en su casa y acababa de tener a su bebé, ¿no? Yo le había dado una consulta de lactancia y habíamos estado platicando de todo acerca de la lactancia, ya habíamos hecho algunas correcciones, pero en la noche me llamó llorando y lo que le pasó fue que ella se paraba, amamantaba en el cuarto de su bebé en una mecedora. Entonces ahí se sentaba y amamantaba, ¿no? Tenía su bata, lo describo así porque así tal cual fue, ¿no? Se sentó, estaba amamantando a las 6 de la mañana, ¿no? Pues, muerta de no haber dormido en toda la noche. Llegó su esposo, después de bañarse, perfumarse, por supuesto, tomarse un café, le dio un beso y le dijo, nos vemos al rato, mi amor. Y se fue. Y ella, bueno, a lo largo del día pasaron cosas, ¿no? Duró muchísimo la toma, no pudo desayunar, acostó a su bebé se despertó a los 15 minutos, tuvo que ir otra vez a atenderle, volverlo a amamantar, tocó el gas, tuvo que abrirle al gas mientras su bebé lloraba, y así se fue todo el día, ¿no? Todo el día, por supuesto no se pudo bañar, y a las 7 de la noche que regresó su esposo, ella estaba sentada en bata en la mecedora y le dijo, ¿Qué has hecho todo el día? Uf. Se rompió por completo y me habló en ese momento llorando. Le dio al bebé y le dijo, no entiendes nada, y se puso a llorar porque es una realidad. Esto es lo que pasa en la casa de las mujeres que tienen un bebé. Sí. De hecho, tú dijiste, el papá de mi hijo. Eso me hace notar, o nos hace notar que ya no es tu pareja. No, desafortunadamente nos separamos cuando Amílcar tenía 3 años.
en los mejores acuerdos que se pudo. Tenemos una relación muy armoniosa y de amistad, creo hoy, después de tantos años, ¿no? Por el bien de todos, no nada más creo que por el bien de nuestro hijo, sino también por el bien de nosotros. Llevamos una relación bastante cordial, bastante fraterna. Yo actualmente tengo otra pareja, él también. Entonces, bueno, todos rehicimos nuestra vida de la manera más positiva. Creo que eso ha sido muy bueno porque Amílcar es un niño feliz. La verdad es que es un niño feliz, se lleva muy bien con todos. Pero la realidad es que sí, atravesamos una etapa de separación muy difícil, derivada de todo esto, ¿no? O sea, se fueron sumando elementos que al final se volvió imposible reconciliar formas de pensar, metas, sueños, que eso te da el convertirte también en papá y en mamá, ¿eh? Te hace, insisto, le prende a la luz a todo lo que ya existía. Totalmente. Solo lo hace más evidente. No es que he leído varios libros sobre maternidad y divorcio y demás, porque hice un diplomado en psicología perinatal, y en estos estudios me di cuenta que hay muchas frases que dicen que los hijos llegan a separar a la pareja. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los hijos solamente llegan a hacer evidente lo que ya estaba ahí. Sí. Solamente lo hacen más claro, ¿no? Entonces, cuando los sueños no siempre ya son compartidos, cuando uno empieza a caminar por sendas distintas, ahí vienen esos procesos de separación que a veces se hacen irreconciliables, ¿no? Todo esto pasó durante mis primeros años de maternidad, y por eso a mí me es tan importante decir que el papel del papá y de la pareja es tan relevante en la tríada, porque yo creo que cuando nosotros educamos a la pareja puede funcionar perfecto. Pero tanto hombre como mujer necesitan de una preparación cuando se enteran que están embarazados, si es que no han tenido una preparación previa, ¿no? De terapia de manera individual. Así es como por lo menos así fue como se gestó este sueño de crianza, que me preguntaban hace rato si existía. Sí, nosotros tenemos de hecho un curso que damos de manera digital de preparación para el embarazo, y viene una parte del posparto, que esa es la que doy yo, en donde cuento un poco de mi historia, ¿no? Un poco de lo que les estoy contando ahora. Cuando el papá está listo para ser pareja y ser papá, yo creo que las cosas funcionan muy bien. Esta historia que tú cuentas de esta mamá que se rompió es la misma historia que tenemos todas y que nos contamos todas cuando llevamos a los niños a la guardería o al kinder, y que ya nos atrevemos un poco a contar. Todas tenemos la misma historia. La misma historia en donde, ay, ¿qué hiciste? ¿Y qué no comiste? Y bueno, ¿quieres que lave los trastes? ¿No? Así como de, pues ya ni modo, ¿no? No has hecho nada. Yo creo que todas tenemos ese mismo cuento, ¿no? Esa misma historia nos pasó a todas, y es bien difícil porque yo creo que de origen nuestras parejas no son malos, ¿no? Digo, si no, no las hubiéramos escogido como parejas para tener hijos con ellos, pero no están educados para eso. Sí, no creo que esto es como sociedad, ¿no? O sea... Sí, exacto. No están preparados para ser papá y ser pareja. Sí, deberían de pasar todos por un curso en la vida, ¿no? Para saber a qué van, porque tenemos esta ideología de que pues todo el mundo tiene hijos, y pues así es, y entonces todos podemos tener hijos e hijas, y es lo que toca, que ya lo hemos dicho y tú también lo mencionaste, Victoria, y es como bueno, pues así es la vida, nos vamos a reproducir, y hay una sociedad, y las mamás cuidan a los hijos y los papás pues ahí vamos viendo, ¿no? Y no hay realmente una conciencia de educación, porque bueno, afortunadamente hay algunas parejas que llegan a un curso de preparación para el nacimiento o curso de preparación para ser papás ya estando en el embarazo, pero nadie llega a prepararse para embarazarse. Yo empecé a tener un curso justo de preparación para embarazarse antes de que estuvieran embarazados como pareja, y no hubo quórum. No hubo quórum porque no hay la cultura. Y aparentemente supongo que creen que no hay la necesidad. Exacto. O sea, por eso no acuden. Exacto. Pero lo que dices y lo que dice Victoria es cierto. A mí, por ejemplo, jamás me platicaron mis papás
ni mi mamá ni mi papá pensamos en papá, algo del tema de ser papá. O sea, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, deberían de haberme platicado. O sea, pero llegamos ahí como si fuera inevitable. La mayoría de las personas, yo conozco solo 2 personas que decidieron, una mujer no ser mamá y 2 hombres que dijeron no voy a ser papá. Y voy y hago lo necesario para evitar hasta ser papá por error, ¿no? Pero generalmente es lo que toca. Exacto. Y pues exacto, lo que toca, y como bien dices, no hay historias de paternidad, ¿no? O sea, tenemos las historias de, ay, sí, cuando yo era chiquita me acuerdo que mi mamá y mi abuelita preparaban los hotcakes de esta manera, ¿no? No hay historias de paternidad. Sí. Más allá de mi papá me enseñó a andar en bici. A patear el balón. Sí, no está esta historia de cuando te bañábamos juntos. Cuando tú y yo nos quedábamos en las noches mientras mamá se dormía porque tenía fiebre. Y de verdad, o sea, no es porque yo crea que el hombre es malo, no. Al hombre lo que le falta es ser educado, es ser empático, pero no puede tener una empatía ante lo que no entiende. Claro. Y esto sí es primitivo, es una cuestión evolutiva, ¿no? No pueden ser empáticos con los cólicos ni con, ya no el embarazo, con la menstruación, ¿no? No claro. Pueden ser empáticos de manera natural si nosotras como madres no les enseñamos de esa empatía. Sí. O sea, esa empatía no viene impresa en los genes, no está en el instinto. No. Eso es algo que también como sociedad, la sociedad tiene estos problemas porque también las mamás, como mamás de varones, no quiero decir no hemos tenido, porque creo que sí hago un trabajo muy consciente, pero no han tenido en otras generaciones la intención y las herramientas para decirles a los hijos sean empáticos con sus hermanas. Bueno, es que ni siquiera se ha planteado. Como su madre, ¿no? Ni siquiera se ha planteado. Sí. ¿No? Sí. No. Y creo que ahí viene de esto de lo que estábamos hablando al inicio del programa. ¿Por qué es tan difícil ser mujer, profesionista, mamá, pareja, amiga? Porque no hay un equilibrio. Porque es muy difícil encontrar un hombre como pareja, que sí los hay, sí, la verdad es que sí existen, pero ellos se han educado o han tenido la fortuna de tener madres que los han educado en la empatía, de decir, yo puedo hacerlo, no es necesario que hagas 5 cosas al mismo tiempo. Sí. Hoy yo puedo decir que el hombre con el que yo estoy, aún no siendo el papá de mi hijo, si necesitas, yo lo llevo. Yo lo llevo con su papá para que pase la tarde. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Haz esto que a ti te gusta hacer. A ver, yo me levanto y hago el desayuno. Entonces, esos actos de amor, de entiendo que ahorita no te quieres levantar, es algo que se van aprendiendo, no lo da la convivencia, cómo te criaron, el amor que existe entre la pareja, también las características del hombre, pero necesitamos educarlos, esa es una realidad, no en el mal sentido de no saben, no, pero sí crear este sentido de la empatía, de cómo puedo ser una mejor pareja para ti ahorita que estás en el posparto. Claro, es una cuestión cultural, ¿no? O sea, como de verdad a nivel social y cultural, cómo la educación cobra un rol tan importante. Lo sabemos, lo hemos hablado siempre en todos los niveles, que la educación es tan importante, pero estamos hablando de una educación familiar y esto es muy básico y muy importante. Y quería preguntarte, Victoria, hoy en día que eres emprendedora y que eres mamá y que fuiste investigadora y todas las facetas que nos has contado, y bueno, ya sabiendo que tienes una pareja que te acompaña desde otro lugar, ¿no? Y te agradezco muchísimo que nos lo compartas.
¿cómo equilibras todo? O sea, ¿cómo es un día a día? ¿Cómo lo vas llevando? Genuinamente con una agenda. Sí. Siendo muy honesta, como tengo una educación científica, en ese sentido soy muy analítica, muy cuadrada en ese aspecto, ¿no? Estoy aprendiendo todavía a ser muy equilibrada en mis tiempos, a decidir y a anotar 3 cosas. Hoy voy a hacer 3 cosas. Hoy voy a ser mamá, hoy voy a ser terapeuta, hoy voy a ser estudiante. Mañana voy a ser mamá, voy a ser pareja, voy a hacer algo para mí, ¿no? Mañana no me importa nada, tengo que sí o sí ir a arreglarme las uñas. Lo primero que hago para llevar un día a día es reconocer que la prioridad es que yo esté bien. Si yo no me siento bien, sé que nada de lo que decida hacer en mi día va a funcionar. Entonces, procuro tener una rutina de meditación, unos minutos todas las mañanas, y una meditación a través de la escritura, que también aprendí. 3 hojas, 3 cuartillas, y esto se los recomiendo también. Háganlo todas las mañanas cuando se levanten. Compren una libreta y escriban 3 cuartillas de lo primero que venga a su mente. Lo primero, qué flojera, tengo sueño, tengo frío, tengo hambre, no me quiero levantar. 3 cuartillas ayuda a sacar los pensamientos intrusivos y te libera y como que baña tu mente y te ayuda a generar energía para el día. Entonces procuro en mi rutina siempre hacer eso. Algo de ejercicio, poquito, aunque sea media hora, 40 minutos. Pues llevar al niño a la escuela y el lunch, y eso es sí o sí, tengas ganas o no tengas ganas, es parte de la logística de todos los días. Y les digo, alterno los días de mi terapia de medicina alternativa, ahora mis clases de la maestría que estoy haciendo en psicoanálisis. Trabajo también un poco en apoyo a mi pareja, que es médico, entonces también apoyo con él cosas del consultorio, administración del consultorio, etcétera. Entonces, bueno, así es como funciona, pero decido hacer 3 cosas en mi día. Una sí o sí tiene que ser mi meditación y mis hojas, y también tratar de ser flexible. Creo que esa es una capacidad que tenemos las mujeres. Somos muy flexibles. Sí somos multitareas, pero no hay que abusar. Eso también creo que tenemos que aprender a no abusar de creer que podemos hacer 5 cosas a la vez. Escojamos nada más 2 o 3. Y agradecer al final del día. Procuro también tener unos momentos de gratitud y decir gracias, porque llegué tarde, pero creo que llegué tarde a este lugar porque adelante de mí hubo un accidente. Entonces, si me hubiera salido a tiempo, tal vez me hubiera tocado. O sea, buscar esos momentos en donde no salió bien algo, buscar el momento de la gratitud, ¿no? Eso también es... me llena a mí, me libera para que el día siguiente también sea bueno y sea productivo. Claro. Las páginas de la mañana las amo. Son una recomendación que uso muchísimo para justamente también activar el chip de la creatividad, ¿no? Y ayuda muchísimo. Me encantan las páginas de la mañana. Oye, Victoria, te quería preguntar, tú que estuviste mucho tiempo de investigadora y que tomaste la decisión de dejar tu doctorado, yo he estado y he sido terapeuta de algunas científicas. ¿Esto se debió también en parte al lugar que tienen las mujeres en la ciencia? ¿Cómo te sentías tú como mujer en la ciencia? Que esto es algo que he visto que como académicas, como investigadoras, como científicas, pues están en una carrera continua, no solamente contra ellas mismas y contra su propia carrera, digamos, profesional, por así decirlo, sino también pues compitiendo con sus homólogos hombres. Fíjate, no solamente cuando yo era estudiante y luego investigadora, Ariadna, es una carrera, ya después como mamá es todavía peor, ¿no? Es una carrera contra el sistema, porque mientras no eres mamá, parecería, pero no es cierto, parecería que hay como una igualdad de oportunidades, ¿no? Al menos en la época en la que yo hice investigación. Pero no es verdad, no es tan cierto. Todavía
hoy existe un inconsciente machista y aquí sí es en general, o sea, aquí sí es una cuestión no solamente latino, sino en todo el mundo. Sí existe como una impronta de el hombre puede más que la mujer en todas las áreas, ¿no? Incluyendo en la ciencia, cuando esto está demostradísimo que no es cierto, pero bueno, podría poner muchos ejemplos de el hombre, el investigador, el médico, el científico que ganó el Nobel, y nadie se acuerda que detrás de él está todo un equipo de muchas veces un porcentaje muy alto de mujeres haciendo los experimentos para que el que se levante el cuello sea un hombre al final, ¿no? Porque era el líder del grupo. Entonces, pero cuando te conviertes en mamá, cuando te embarazas, aquí la carrera es todavía más fuerte, porque tú tienes que ser mamá, pero también ser investigadora. Y esa fue una de las razones por las que yo decidí no regresar a la investigación y tuve la oportunidad de emprender en un negocio propio, que no era como tal de investigación, era diagnóstico, pero yo decidí hacer eso porque yo sabía que el mundo no estaba preparado para tener mamás investigadoras. El líder del grupo quiere que tú estés ahí 8 horas, 10 horas, 12 horas, 20 horas, las que sean necesarias para que tú saques adelante tu proyecto de investigación. Porque a ti te están pagando para generar un producto, porque ese producto está muchas veces pagado en una parte o subsidiado en una parte por un proyecto que está pagando el gobierno, por un concurso que ganaste, ¿no? O sea, no hacemos investigación con el dinero de nuestra bolsa. Hacemos investigación con los concursos a los que sometemos un proyecto. Entonces, al líder del grupo no le importa si tú tienes que llevar al niño a la guardería o si tienes que ir al festival del 10 de mayo. No le importa porque él debe de tener una mujer que lo hace. O sea, no le importa por eso. No le importa que tú como mujer tengas que ir al festival. Claro que no. Él te quiere ahí, porque te está pagando para eso. Pero ese sí es literalmente un modelo de esclavitud moderna. Sí, Manu, sí, lo pudiéramos ver así. Sí, claro, porque mira, nada más quiero también ampliar, porque más allá de la ciencia, que es cierto, yo he tratado por mi actividad profesional con muchas ejecutivas en áreas de mercadotecnia y publicidad y de finanzas, y ocurre lo mismo. Para empezar, en grandes empresas les hacen firmar un convenio en el que les aseguren que durante ciertos años no se van a embarazar. Porque desde su punto de vista, si las van a entrenar, a preparar, no les pueden salir con la jugarreta de embarazarse. Entonces hay muchas trampas, como tú dices, por decirlo así, o como lo digo yo, trampas y desigualdades en todos los ámbitos. O sea, hay artistas que están paradas detrás. Bueno, hay casos de artistas plásticos donde el hombre no produjo la obra. Fue su mujer, pero él se paró adelante. De hecho, hay una película bien interesante, y ahora se me va el título, donde el hombre gana el premio Nobel gracias a la investigación de su mujer. Y el tipo va y se para y recibe los aplausos, tiene una sonrisa de oreja a oreja, y ya, ¿no? Entonces, sí hay un desequilibrio brutal. Ustedes tienen que trabajar más para recibir menos. Sí. Además, invertirle más. Sí, invertirle totalmente. más. De hecho, y tú lo sabes, uno de los objetivos de este programa es eso. Hay que hablarlo. Pero no solo para que lo oigan otras mujeres que están viviendo esas circunstancias, y a lo mejor eso les abra los ojos, también para que a los hombres se nos abran los ojos. Claro. Y nos demos cuenta que no se puede sostener un sistema en el que alguien cargue con la mayor parte de la responsabilidad y ni siquiera le sea reconocido. Sí. Sí, fíjense que yo el otro día escuché a modo de broma y no, en una publicación de Instagram, un hombre que estaba diciendo que él se sentía muy avergonzado porque había leído en algún artículo
que las mujeres cuando están casadas o cuando viven en pareja viven 7 años menos que las mujeres que están solas o solteras. Yo lo oí también, sí. Ay, yo lo sabía, eso sí. Y que los hombres que viven con pareja viven hasta 4 o 5 años más que los que viven solteros, ¿no? Entonces, él decía, qué vergüenza darnos cuenta que somos una carga y no un apoyo. Sí. O sea, la mujer que vive sola, ¿por qué vive más? Vive mejor. Porque es más feliz. Vive mejor. Y qué triste que tengamos que decir eso. Sí. Y por eso digo a modo de broma y no, porque caramba, somos equipo. Sí. Deberíamos ser equipo. Claro, y en equipo con nuestras maravillosas diferencias. Claro. Deberíamos de funcionar de una manera tan perfecta y tan armoniosa, porque es cierto, somos diferentes y esas diferencias son tan buenas que cuando equilibramos eso, sí, tú eres más fuerte, por favor súbete y cambia el foco. Sí, yo soy más dedicada para esto, ok, yo te pongo el botón, o sea, elementos tan sencillos de un hogar, ¿no? Sí, yo soy más meticulosa, no te preocupes, yo hago esto. Tú haces esto porque tú tienes la fuerza para cargar, para mover, para ejecutar. Entonces, es una tristeza, sí es una tristeza que vivamos en una sociedad, en un mundo, en un sistema en donde cuando vivimos en pareja, la mujer se muere antes porque carga con un montón de responsabilidades, más las responsabilidades de la pareja, del hombre, y cuando vive sola, vive mejor. Mira, yo creo que es probable que nosotros y la gente que nos escucha haya visto, yo sí lo he visto en redes sociales, esta gente, generalmente hombres, curioso, pero que le preguntan a las mujeres, ¿qué opinas de que desaparecieran los hombres? Y es impactante. Son chicas jóvenes, todas dicen que mejor, que sería muy bueno. Y claro, es muy bueno porque no hay equidad, porque si hubiera equidad, trabajo en equipo y participación, pues sería estupendo, ¿no? Claro, sumar. Sí, este tema es interesantísimo y que me encanta que lo haya sacado, porque claro, sí, esa manera de broma, pero pues nos incomoda en algún punto, porque nos reímos de esto, pero es nuestra realidad, ¿no? Y esto no es una cuestión de que los hombres sean más fuertes y puedan cargar, ¿no? Qué bueno que lo puedan hacer, pero esto nos ha obligado a las mujeres a sacar la casta y a decir, pues yo puedo sola y entonces hago esto y entonces también soy fuerte y también entreno y no necesito un hombre. Y entonces esto nos va metiendo más y más y más presión, y es por eso que hoy en día también las generaciones más nuevas no se están sabiendo relacionar, porque los chavos ven a las mujeres muy empoderadas y las chavas ven a los hombres muy débiles y no están sabiendo dónde vincularse o cómo vincularse, y esto es un fenómeno que está empezando ahora, ¿no? Con los centennials que se están empezando a relacionar. Sí, es cierto. Es verdad. Sí, y qué peligroso es, ¿eh? Yo lo veo ahora con estas nuevas generaciones de chiquitititos, de niños de 10 años, que ya las niñas, ya a esta edad, no quiero que suene muy dura la palabra que voy a usar, pero es así, abusan un poco de este empoderamiento de sus madres y de sus tías y de sus primas que son mayores, para, pues sí, abusar de los niños, abusar en el sentido de yo te molesto, tú no puedes molestarme porque soy niña y porque no puedes tocarme y porque no me puedes ver feo y porque no me puedes hablar feo y porque entonces porque yo soy mujer y entonces es como, esperen, o sea, esta revolución en donde estamos buscando una equidad se está retorciendo de una manera que no debería pasar y lo acabas de decir muy bien, o sea, yo soy fuerte, yo entreno, yo me preparo, yo no te necesito, yo soy independiente económicamente, ¿para qué te necesito? Es más, ni quiero tener hijos, ni para eso te necesito. Claro. Pero acabas de tocar un tema súper importante. Yo he visto con preocupación como voy a decirlo de esta manera, y bueno, si me brincan el cuello, pues ni modo, ¿no? Como una corrupción
del empoderamiento de las mujeres. ¿A qué me refiero? Por un lado, claro que es necesario denunciar los abusos, por supuesto, y que el que abusa pague. Pero también me han tocado casos cercanos donde una mujer, una chica, aprovechándose de ese empoderamiento y de la atención que han cobrado, prestarse atención a los abusadores, inventa una acusación. Y no lo sé de un caso, ¿eh? Y entonces dices, tenemos que encontrar el equilibrio. No se trata ahora de pasarnos del otro lado, ¿no? Lo que pasa es que pasa un poco eso, ¿no? Como para poder encontrar el equilibrio, pues se va al lado extremo y es muy desesperante. Yo tengo casos cercanos de hombres allegados de la familia, pues, que han pasado por esto, por una funa que le llaman, ¿no? Ajá. Y es se siente mucha impotencia, como el chavo que está siendo funado, las personas o las mujeres que incluso lo acompañamos y que sabemos que no fue así, que lo están funando, pero desafortunadamente para encontrar ese equilibrio pues se ha tenido que ir al otro extremo. ¿Por qué? Porque estos chavos están pagando todos los cientos de años de machismo y de abusos y claro, no queremos quedarnos ahí, tenemos que volver a un equilibrio. Desafortunadamente sí está pasando. Claro, esto lo triste. peor que nos podría pasar es que ahora las mujeres sean las machistas. Sí. O sea, ahora me voy a poner duro y dale, ¿no? Entonces, es muy delicado y también es algo que hay que reflexionar. Tú lo dijiste, Victoria, ¿no? Ahora las niñas pueden a veces comportarse como opresoras. Y eso es delicado. Otra vez volvemos a la educación. Hay que empezar o mantener una educación donde el trato no haga diferencia por el sexo, de ninguna manera. Así es, totalmente de acuerdo. Me preguntaba, Ariadna, ¿cómo llegaste a la parte de la medicina bioenergética? Creo que han sido todas estas cosas que hemos platicado en este rato que hemos estado juntos. Creo que esta parte de vivir el área totalmente científica, de lo que no se comprueba no existe, el ver el comportamiento del ser humano a través de la psique, del comportamiento, de la crianza, la maternidad. Creo que todo esto que he vivido me llevó a lo que hoy soy, ¿no? Yo soy una persona religiosa, sí me educaron en el catolicismo, siempre he sido creyente, siempre he creído que está nuestro Dios, un creador. Creo en la energía, también sé de física, ¿no? Por mi entrenamiento científico. Entonces, como que esta combinación en algún punto, que yo creo que ese punto, que fue un punto de inflexión en mi vida, pasó hace un par de años, transformó por completo mis deseos, ¿no? De qué hacer, porque mi misión creo que sí la tengo clara, que es el servir, el ayudar a otras personas y enseñarles a través de lo poquito o mucho que yo sé, ¿no? Y me llevó a empezar a estudiar medicina bioenergética, que en particular las herramientas que yo utilizo son Theta Healing, que es una técnica que utiliza frecuencias Theta, y el Reiki, ¿no? Que es Reiki angélico, que tiene mucho que ver con mi creencia, ¿no? Y he encontrado en estas herramientas, les puedo decir a los dos, que esa combinación entre la ciencia y lo mágico, podríamos decirlo así, ¿no? Lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, lo espiritual, me ha convertido en una mujer mucho más espiritual, mucho más equilibrada, mucho más consciente de los problemas que tenemos como sociedad, y creo que eso me ayuda a poder ayudar a otras personas. Y es un momento también feliz de mi vida, ¿eh? Puedo decir que es un momento de mucha armonía, de mucha paz, que me trae todos los días mucha felicidad, porque veo personas que llegan desesperadas buscando ayuda, que han probado de todo, y cuando encuentran su parte más espiritual se van, si no curadas por completo, pero sí con una esperanza, ¿no? Que creo que eso también le hace falta a nuestra humanidad, esperanza y armonía y felicidad, y cuando tú estás feliz puedes tratar mejor a las personas, te puedes tratar mejor tú.
no solo es la educación, sino es cómo la vivimos. Mira, lo que dices es cierto. No se puede sustentar un sistema social basado en el sacrificio de alguien más. Eso no puede seguir funcionando así. Esto es como, para que haya un país rico tiene que haber un país pobre. Pues sí, el rico está a todo dar, ¿no? Muy contento. Victoria, me da mucha pena, pero nuestro productor ya me está haciendo señas de que... Ojitos. Sí, pues más bien hace señas como de que nos corta el cuello, ¿no? Es su metodología. Y la verdad es que este último tema es como tema para hacer... Un programa completo. Un programa completo. Por mi parte, y te lo diría también, Ariadna, te agradezco, porque te agradezco la franqueza, la apertura y la valentía, que también, además de la esperanza, eso le hace falta al mundo, valentía, dignidad y compromiso. No tengo más que agradecerles, Ariadna, Manu, de verdad, el haber arrancado con esta historia, que sí, da para otro programa más, si el día que ustedes quieran lo platicamos. Gracias, de verdad, gracias por el tiempo, por la escucha, por el elegirme. Muchísimas gracias. Deseo que este podcast sea todo un éxito porque necesitamos levantar la voz de una manera amorosa. Creo que ese es, entendí así el concepto de este proyecto. Así es. Con amor, y está desde el amor, y entonces nada puede salir mal. Exactamente, Victoria. Un placer haber conversado contigo el día de hoy. De verdad que tu historia me conmueve, me atraviesa en muchísimos lugares. Me identifico muchísimo con gran parte de tu historia. Me encanta que hayas sido la madrina de este podcast, que hayas sido la primera invitada, y ojalá lo podamos repetir porque tenemos muchísimo que seguir conversando, y creo que seguir la conversación es lo que va a hacer de este programa, pues, que sea rico, ¿no? Que sea sabroso, como ya lo habíamos dicho. Así que espero de verdad que nos podamos volver a encontrar. Yo también lo espero y les mando un abrazo con mucho cariño a los dos y seguimos en contacto. Claro que sí, que estés bien. Besos. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye, bye.